El techo del abdomen está formado por el diafragma. Tiene forma de paraguas con dos cúpulas, una derecha y una izquierda. En el lado derecho la cúpula es más alta ya que debajo de ella se encuentra el hígado, que ocupa una gran proporción del espacio. Por encima del diafragma y las paredes intercostales quedan los senos costodiafragmáticos en donde se acumula el líquido si hay alguna patología. El diafragma posee una zona muscular periférica y otra fibrosa central, conocida como centro frénico, que tiene forma de trébol de tres hojas. Por encima del mismo está apoyado el corazón. Van a distinguirse tres tipos de inserciones: la inserción external, en la cara posterior del apéndice sifoide; la inserción costal, en la cara interna de los 6 últimos cartílagos costales; y la inserción lumbar, que la forma el arco del músculo cuadrado lumbar y el arco del psoas, y en la columna lumbar formado por los pilares del diafragma. El pilar derecho se inserta desde el cuerpo vertebral de D12 hasta D4. El pilar izquierdo se inserta en los cuerpos vertebrales de D12 a L2 a L3 y es más corto ya que la arteria aorta está ligeramente desviada hacia ese lado. Entre los pilares del diafragma se forma un arco tendinoso llamado ligamento arqueado medio. Al lado del mismo está la inserción del arco del psoas, que también se conoce como ligamento arqueado medial. Por la misma razón, el arco del músculo cuadrado lumbar, que está más lateralmente, se conoce también como ligamento arqueado lateral. El diafragma presenta hiatos para el paso de distintos elementos. El hiato aórtico, por el que pasa la arteria aorta y el conducto torácico linfático, está detrás del ligamento arqueado medio, por delante de la columna vertebral D12. Es tendinoso. El hiato esofágico, que pasa por el esófago y los nervios vagos de ambos lados, el izquierdo por delante del esófago y el derecho por detrás. Es más anterior y ligeramente más desplazado a la izquierda a nivel de D10. Se trata de un hiato formado por fibras musculares, por lo que pueden sufrir una distensión permitiendo que el estómago ascienda y provocando una hernia esofágica que se puede corregir quirúrgicamente. También tenemos el orificio de la vena cava, por el que pasa la vena cava inferior y se encuentra más a la derecha a nivel de D8. También hay unos hiatos para los nervios esplácnicos, que son unas aperturas o pequeños ojales que se encuentran a nivel de los pilares del diafragma, para así dejar pasar a dichos nervios ortosimpáticos de las vísceras. Son tres: el nervio esplácnico mayor a nivel T5-T9, el nervio esplácnico menor a nivel T10-T11 y el nervio esplácnico inferior, que no está aquí pintado, a nivel T12, que pasa por el arco del músculo psoas. El diafragma está inervado por el nervio frénico que procede de C4, incorporándose también ramas de C3 y C5. Desciende superficialmente al músculo escaleno anterior y a nivel del tórax pasa entre la pleura y el pericardio. La función del diafragma es la motora en la inspiración, distinguiéndose varios pasos. Por un lado desciende el diafragma comprimiendo las vísceras abdominales y aumentando el diámetro anteroposterior, y por otro lado se moviliza el esternón y las costillas aumentando el diámetro transverso y anteroposterior. Al descender comprime las vísceras, por lo que también contribuye a la función de prensa moderadora y emuntoria. La vascularización del diafragma depende de ramas de la arteria mamaria interna y la aorta torácica, que son las arterias diafragmáticas superiores. Por la parte inferior también reciben ramas de la arteria aorta abdominal, esta rama de aquí. El retorno venoso desemboca en la vena cava superior e inferior. También hay un retorno linfático en la parte superior del diafragma y otro en la parte inferior del mismo. El superior drena la vena cava superior y el inferior la vena cava inferior. Existen dos zonas débiles en el diafragma donde no hay fibras musculares sino membranas fibrosas y pueden producirse hernias. Aquí tenemos el triángulo lumbocostal de Bochdalek entre las inserciones costal y lumbar, y aquí tenemos el triángulo esternocostal de Larry entre las inserciones costal y esternal. Y con el diafragma damos por terminado el tema 8. Un saludo.